Capítulo 12. Epílogo. La esperanza es la cosa con plumas. Presente. Londres, Reino Unido. Grandes gotas de lluvia nublan la ventana de una de las suites del Hotel Ampersand. Afuera, el corazón de South Kensington continúa bullicioso, sin ser molestado por el clima, mientras los londinenses salen de la ciudad después de un largo día de trabajo. Algunos podrían encontrar la vista miserable, podrían lamentar su mala suerte al verse sometidos a uno de los días habituales del clima sombrío de Londres. Para Monk, sin embargo, algo al respecto se siente como un pedazo de hogar. Se sienta frente a un tocador, disfrutando de la oscuridad fresca y tranquila de la habitación, interrumpida solo por el suave repiqueteo de la lluvia afuera. Le recuerda muchos días durante su infancia, visitando a su padre. Monk sonríe cuando un recuerdo repentino se sacude, corriendo entre los gansos en Hyde Park con su difunto padre, envuelta en una chaqueta de invierno hinchada. Ella guarda el recuerdo, manteniéndolo a salvo en su corazón. Con un suspiro, se vuelve hacia el espejo y toma un tubo de rímel para darle los toques finales a su look. Lleva un vestido verde esmeralda que resalta las motas de color avellana en sus ojos, y un collar de diamantes descansa cómodamente alrededor de su cuello. Aunque tiene casi 30 años, Monk sabe que aún no ha perdido su brillo juvenil. No le preocupa el envejecimiento. Incluso el cabello de su madre aún no se ha vuelto gris. Y después de todo, envejecer significa nuevas experiencias, nuevas felicidades, nuevos momentos para compartir con los que ama. A ella no le importa en absoluto. Hablando de su madre, su teléfono suena sobre la mesa. Es una selfie de Ma y Pae, junto con 10 emojis de aprobación. Muy orgulloso de ti, Monk. Ojalá pudiéramos estar allí hoy. Swaymak. Una voz suave interrumpe sus pensamientos. Desde el otro extremo de la habitación, Monk se sonroja y se da vuelta para ver a su esposa, de pie en el marco de la puerta, ya vestida con su propio vestido esmeralda etéreo, destinado a combinar con el de Monk, pero que llama un poco menos la atención. Después de todo, esta es la noche de Monk. Sam no quiere nada más que estar de pie con orgullo a su lado, un brazo alrededor de su cintura, diciéndole al mundo cuánto la ama. «Llevas puesto el collar que te di», dice Sam, caminando hacia Monk y parándose detrás de ella en el tocador. Suavemente coloca sus brazos sobre los hombros de Monk y le da un ligero beso en la coronilla de la cabeza. «Por supuesto que lo llevo», susurra Monk, tomando una de las manos de Sam y colocando un beso propio en los nudillos. Se pone de pie para enfrentar a su esposa, estirando los brazos hacia arriba para rodear el cuello de Sam con sus brazos. Los ojos de Sam buscan cada rincón y grieta de su rostro, como siempre lo hacen, como si estuviera mirando la cosa más hermosa que jamás haya visto. Han pasado 5 años desde que se casaron, y eso no ha cambiado. Monk sospecha que nunca lo hará. Todavía faltan unos minutos para que se presenten en la planta baja al auto que las llevará al lugar de la velada. Y Monk se muerde el labio, preguntándose si pueden establecer un récord en volverse a aplicar el lápiz labial. Ella decide que pueden. Las dos no son de los que retroceden en un desafío, por supuesto. Con un brillo diabólico en sus ojos, Monk presiona sus labios contra los de Sam, disfrutando de la dulzura del afecto de su esposa. Pero ella no quiere suavidad en este momento. Ella separa sus labios, tentativamente empujando su lengua dentro de la boca de Sam. Sam no se resiste. Deja entrar a Monk, suspirando mientras se relaja en el abrazo de su esposa. Es la noche de Monk. Monk sabe que Sam hará todo lo que le pida y luchará contra cualquiera que intente decirle a Monk que no puede tener lo que quiere. Los dedos de Sam rascan la parte baja de la espalda de Monk,
aplicando presión pero con cuidado de no dañar el material suave del vestido de Mon. Son expertas en darse placer mutuamente a través de ropa costosa. No es que a Sam le importe particularmente si ella hace daño. Los gemidos de Mon valen más para ella que cualquier vestido viejo. Pero hay algo que vale aún más para ambas, que detiene sus ministraciones. Algo pequeño y lindo, que todavía se tambalea más que camina. Algo con los ojos expresivos de Sam y la adorable sonrisa de Mon. Con la generosidad de Sam y la voluntad de Mon de ver lo bueno en todo. Más bien, un pequeño alguien que posee el corazón de ambas. Una pequeña alguien llamada Gwen. Gwen entra corriendo a la habitación tan rápido como sus diminutas piernas se lo permiten, sosteniendo una mullida manta rosa. Su cabello había comenzado la noche en 2 pequeños moños espaciales sobre su cabeza, pero los mechones se han caído por todo el lugar como resultado de su interminable inquietud. «Mamá, mami», grita extendiendo sus diminutos brazos hacia ellas. Su rostro está contorsionado para proyectar devastación, pero no ha podido convocar lágrimas, por lo que saben que es solo un acto. Detrás de ella está Pidao, su niñera, que parece completamente exhausta y se disculpa. Mon y Sam separan sus labios a regañadientes, pero permanecen entrelazadas en el abrazo de la otra. Mon se da vuelta para que Sam le abrace por detrás. «¿Por qué mi bebé todavía está despierta?», Mon dice, cargando entonces a Juan en sus brazos. Juan lanza una mirada fulminante a la pobre Pidao, y Mon no puede evitar ver a Sam en sus expresiones. «No puedo dormir, mami. La lluvia da miedo», se queja Gwen, enterrando su rostro en el pecho de su madre. Sam acaricia el cabello de la niña con amor y una sonrisa antes de mirar a la angustiada niñera. «Por favor, descansa un poco, Pidao. La acostaremos antes de salir», dice amablemente. Pidao no es de las que se resisten a la oportunidad de tener unos momentos de paz y rápidamente se inclina y sale de la habitación. Mon mece a Gwen en sus brazos. «No hay nada que temer, Gwen. Es solo un poco de lluvia, ¿no?», dice Mon, frotando cariñosamente la espalda de la niña. Gwen mira hacia arriba, con los ojos muy abiertos y vidriosos, mientras trata de convocar lágrimas. «Es lluvia británica», dice Gwen sombríamente, como si compartiera un secreto de estado con sus madres. Tanto Sam como Mon se ríen, evitando estallar en carcajadas. «¿Qué tiene de malo la lluvia británica, amor? Eres un cuarto británica, ya sabes», dice Sam, apoyando la barbilla en el hombro de Mon y guiñando en un ojo a Gwen. «La lluvia en casa es cálida y linda. La lluvia británica es fría y fea», responde Gwen como si fuera la cosa más obvia del mundo. «¿Sabes qué es más cálido y linda?», Sam pregunta. Su tono de conspiración levanta los dedos como si fuera un monstruo que viene por Gwen. «Una linda barriga». Su niña chilla cuando Sam le hace cosquillas en la barriga. Mon se ríe mientras sostiene a la niña que se retuerce en sus brazos. «Mamá, detente, detente», Gwen grita, riendo fuerte. «Solo si prometes ir a la cama como una buena niña», dice Sam solemnemente. Lo haré», Gwen promete. Sam le da una cosquilla por si acaso antes de aflojar. «Hiciste trampa, mamá», se queja Gwen cuando Mon la deja caer al suelo. Sam se encoge de hombros, con una amplia sonrisa todavía en su rostro. «¿Qué tal esto, amor?», Mon dice inclinándose para que su cara esté a la misma altura que la de su hija. «Si duermes ahora y eres amable con Pidao, traeremos waffles para el desayuno». Gwen ladea la cabeza considerando la oferta. «¿Cofres con chispas de chocolate?», pregunta esperanzada. Mon vuelve a sonreír ante la suplicante negociación. «Claro, amor, pediremos cofres con chispas de chocolate», promete Mon. «Ahora vamos a la cama». «Mamá y mami tienen que irse pronto, pero estaremos aquí cuando te despiertes». Gwen está satisfecha y trota junto a Mon. Su pequeña mano envuelve el dedo meñique de su madre.
Sam recoge la manta deshecha de su hija y la sigue en silencio hasta el otro dormitorio. Meten a Gwen en su cama, agradeciendo a Pidao, que está descansando en el sillón junto a la cama de la niña. Ella les asegura que Gwen estará a salvo y las acompaña escaleras abajo, diciendo que su servicio de automóviles ya ha llamado para preguntar sobre su paradero 2 veces. No les importa llegar tarde. Gwen lo es todo para ellas. El conductor intenta abrirle la puerta a Mon mientras se acerca a la acera frente al Museo de Historia Natural, donde se llevará a cabo el evento de noche, pero Sam se le adelanta. A pesar de su vestido largo y sus tacones de aguja, nunca titubea cuando se trata de brindarle a Mon todas las comodidades. El conductor resopla, murmurando algo sobre ser azotado, pero Sam no le presta atención. Ahora solo tiene ojos para Mon, como siempre. Afortunadamente la lluvia ha dejado de caer en este punto y pueden subir los escalones sin mucha dificultad. Hay algunos paparazzis tomando fotos y acceden a sus demandas, posando con el brazo de Sam alrededor de la cintura de Mon y la mano de Mon suavemente sobre el pecho de Sam, mostrando el anillo de diamante en su dedo. El asunto se resuelve rápidamente. No es un estreno de Hollywood, sino una reunión de grandes mentes. Un miembro del personal las conduce a un impresionante salón, donde se llevará a cabo el evento principal. Una réplica maciza del planeta Tierra está encima de ellas, una escalera mecánica que desciende desde su centro hacia la habitación. Mesas redondas se alinean en la sala, adornadas con hermosos arreglos florales y platos de porcelana, preparadas para el banquete. Imágenes brillantes de estrellas y planetas se proyectan en las paredes, y todo el espacio está tenuemente iluminado para dar la apariencia de ser transportados a otro mundo. A Gwen le hubiera encantado ver esto, susurra Sam al oído de Mon, señalando un fósil gigante en el centro de la habitación. Mon se muerde el labio, sabiendo tan bien como Sam que su hija está pasando por la fase de dinosaurios. Deciden llevarla de regreso al museo más tarde esa semana para mostrarle los alrededores. Mon! Un amable anciano con un sencillo traje azul marino se acerca a ellas, con unas gafas redondas apoyadas sobre un grueso bigote. Él está radiante positivamente. Mon sonríe ampliamente y se acerca para tomar sus manos. «Doctor West», exclama, «pudiste lograrlo». El viejo profesor aprieta las manos de su antigua alumna favorita. «¿Te van a honrar aquí mismo en Londres y yo no vengo?», como si eso fuera una posibilidad remota. Se ríe. Sus ojos se posan en Sam, que está de pie en silencio junto a Mon, con una agradable sonrisa en el rostro. «Y tú debes ser Kun Samanun», dice el profesor, tropezando con la pronunciación de su nombre muy tailandés. «Solo Sam, está bien», responde ella, estrechándole la mano con firmeza. «Debes estar muy orgullosa esta noche», dice, mirando asombrado alrededor del hermoso lugar. «Siempre lo estoy», responde Sam en voz baja, colocando su mano en la parte baja de la espalda de Mon. Mon se estremece, su corazón está lleno de felicidad. No está segura de que la vida mejore de lo que es ahora. «Disculpe», interrumpe un miembro del personal en tono de disculpa. «¿Anantrakul?» «Planearemos comenzar en unos 30 minutos. Solo quería que supieran que hay un vestidor disponible en caso de que lo necesiten», les dice el joven agotado. «Oh, no creo que necesite», comienza Mon, pero Sam le pone una mano en el brazo. «¿Dónde podemos encontrar el vestidor?», ella interrumpe. Mon le da una mirada burlona, pero no protesta cuando los miembros del personal le hacen señas para que lo sigan. «Te veré más tarde», dice el Dr. West con un guiño antes de dirigirse a una gran exhibición de champán para tomar una copa. Siguen al miembro del personal a través de un pasillo fluorescente detrás del escenario hasta que llegan a una puerta de madera. Un pedazo de papel ha sido pegado a la puerta con Corkamon Anantrakul, invitada de honor, escrito en letras mayúsculas. El miembro del personal gira la manija y les abre la puerta. En el interior hay un vestidor modesto pero suficiente, con un sofá de terciopelo, un espejo de tocador y un sillón, y lo que parece ser un baño. «Gracias por molestarte», le dice Sam al joven, deslizando un billete en el bolsillo de su chaleco.
Sus ojos se agrandan ante la cantidad y duda por un momento, preguntándose si ella le ha dado demasiado por accidente, pero lo piensa mejor. Rápidamente se fuma y cierra la puerta detrás de él. ¿Habrán invertido en buenas cerraduras?, comenta Sam, presionando el botón de la puerta. Mon escucha un pequeño clic cuando Sam se da la vuelta, con una sonrisa torcida en su rostro. Ahora, ¿dónde estábamos, mi amor?, Sam pregunta, en voz baja, mientras camina hacia Mon y coloca sus brazos alrededor de su cintura nuevamente. Creo, susurra Mon, colocando una serie de pequeños besos a lo largo de la mandíbula de Sam. Estábamos justo aquí, bebé. Ella muerde el punto sensible debajo del lóbulo de la oreja de Sam y es recompensada con un pequeño jadeo de Sam, quien mueve su cabeza hacia un lado para que Mon pueda continuar besando cada centímetro disponible de su cuello. Mon está agradecida de que hayan tenido la previsión de empacar maquillaje en sus bolsos. Definitivamente tendrán que retocar casi todo lo que ambas habían pasado horas perfeccionando en casa. Sam rodea la espalda de Mon para tirar suavemente de la cremallera de su vestido, bajándolo muy lentamente hasta que el vestido cae al suelo, revelando todo el cuerpo de Mon. Mon gime cuando la tela cae a su alrededor, exponiendo su piel al aire fresco. Sam tira de su cuello fuera del alcance de la boca de Mon, tomando el control mientras besa la clavícula expuesta de su esposa, sus manos subiendo y bajando el torso de Mon con avidez. Esta noche, amor, Sam respira contra el hombro de Mon. Esta noche se trata de ti. Deja que sus dientes raspen la piel de Mon y la muerde. Mon respira con dificultad cuando el pequeño estallido de dolor le pone la piel de gallina, pero rápidamente se reemplaza con placer cuando Sam lame el lugar con la sensación refrescante de su experimentada lengua. Estás orgullosa de mí, Mon susurra al oído de Sam, animándola a seguir besando su pecho. Sam gruñe positivamente mientras desabrocha el sostén de su esposa y lo tira al suelo. Ella se aleja por un momento para maravillarse con los hermosos senos, un poco más grandes ahora, después de su embarazo y meses de amamantar a su querida hija. Sam está siempre agradecida con esos dos pechos por nutrir la luz de su vida durante tanto tiempo. Cada vez que los ve, expresa su gratitud. Estoy tan muy orgullosa de ti, murmura, tomando uno en la boca, mientras perezosamente traza alrededor de la otra. Seguramente le brindará a ambas la atención que merecen, y Mon cierra las manos con fuerza alrededor de la cabeza de Sam, acercándola lo más humanamente posible, animándola a seguir adelante, suplicando la generosidad de su Chan Chan, que está demasiado ansiosa por complacer. Sam conduce suavemente a Mon hacia el sofá hasta que se le doblan las rodillas. La guía hacia abajo para que quede sentada con la cabeza contra el respaldo, los ojos cerrados en éxtasis. Sam deja un rastro de besos por el estómago tenso, teniendo especial cuidado alrededor de la cicatriz curada, pero visible, que quedó de su cesárea. Sam se estremece cuando toca el lugar y Mon le acaricia el pelo para tranquilizarla. Sabe que Sam está recordando lo difícil que fue el último día del trabajo de parto, lo asustada que estaba Sam cuando los médicos dijeron que no habría otra opción que operar. Sam no había dejado de decirle que todo estaría bien, que tanto Mon como su paquete de alegría sobrevivirían a esta noche dolorosa. Pero Mon había visto el miedo salvaje en los ojos de Sam, el miedo de tener que ver cómo le arrancaban las dos mitades de su corazón. Mon también se estremece. Parece que Sam ha decidido que no deben permanecer en el recuerdo por mucho tiempo, porque engancha sus dedos en la cintura de Mon, esperando un momento hasta que siente que Mon la empuja a continuar. Mueve su rostro hacia adelante tentativamente, lamiendo a Mon, y ella se arquea hacia arriba, desesperada por obtener más atención, suplicando que la libere. Sam se sumerge. Su lengua aparentemente acrobática baila sobre y alrededor de ella, mostrándole exactamente lo orgullosa que está esta noche. Mon no tarda mucho en ver las estrellas. Sam siente la avalancha de humedad alrededor de su lengua,
pero no cede. Finalmente aleja su rostro de los muslos de Mon, besando el costado de su torso nuevamente hasta que llega al rostro de Mon. San se sube al regazo de Mon, su vestido de noche contra la piel desnuda y sudorosa. Moldea sus labios alrededor de los de Mon, dejando que su esposa pruebe la salinidad que ahora cubre su lengua. Mon gime en la boca de San, saciada y satisfecha. Permanecen así, abrazándose, besándose, lenta y apasionadamente, durante unos minutos más antes de que San se incline hacia otro lado, con una sonrisa en su rostro. Te he hecho un lío, mi querida esposa, se ríe. Mon sabe que tiene el maquillaje corrido y el pelo despeinado, porque San tiene el mismo aspecto. Ella mira hacia atrás a la puerta del baño, rezando para que haya una ducha dentro. Te amo, dice Mon, es la cosa más simple del mundo y la más verdadera. Ella es de San y San es de ella. Vamos a limpiar al invitado de honor, susurra San, colocando un último beso en la frente de Mon, mientras se levanta y le ofrece una mano. Llegan de nuevo unos minutos tarde al salón principal, pero ambas suspiran agradecidas cuando se dan cuenta de que el personal se está retrasando de todos modos. El miembro del personal que las había llevado al vestuario reaparece de repente, con una línea de sudor corriendo por su frente. Si no le importa seguirme, señora Nantrakul, dice ofreciéndole su codo. Mon lo toma agradecida, levantando una ceja burlona hacia San. Su esposa pone los ojos en blanco y coloca un beso en los labios de Mon, que dura un segundo demasiado, como si le diera al joven una advertencia sutil para mantener a salvo esta preciosa carga, o de lo contrario. Estarás increíble, susurra al oído de Mon, antes de caminar hacia su asiento en la mesa principal, donde ya está esperando un sonriente Dr. West. Mon sigue al miembro del personal detrás del escenario, donde se le indica que se pare mientras los organizadores del evento la presentan. La neblina poscoital finalmente se desvanece. Mon siente que la calidez del logro se extiende por todo su ser. La UNESCO la honra hoy con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, por el trabajo que ha realizado su organización para promover la difusión de información precisa por parte de los medios de comunicación en el sudeste asiático. Piensa en el comienzo del viaje, uno de los puntos más bajos de su vida, cuando parecía que todo iba entre ella y San mal, después de que Serena Wang las dejó en el polvo. Ella y Sun trabajaron en la reingeniería de su software de inteligencia artificial para analizar la precisión de la avalancha de artículos y videos que se difundieron en las redes sociales a medida que los medios tradicionales fueron reemplazados por nuevas plataformas. Con el apoyo de la hábil navegación de Charita en la industria, se habían convertido en la principal organización sin fines de lucro en el mundo de los medios en el sudeste asiático en un par de años, luchando contra la desinformación y la mentira que habían proliferado tan ampliamente. Todos los días Mon entraba en su oficina sintiendo un gran orgullo por lo que hacía. Podía sentir que marcaba una diferencia en el mundo cada semana que pasaba. Toda la lucha de esa época, sin importar lo difícil que haya sido, ahora le parece que vale la pena. Su relación con San ha madurado hasta convertirse en lo hermoso que comparten hoy. Han sido bendecidas con la hija más increíble a la que aman más que a la vida misma. Diversidad está prosperando, con nuevas sucursales en casi 15 países en este momento. Una vez más, Mon se pregunta si las cosas van demasiado bien, si alguien pudiera echarle el mal de ojo, pero ahora se encuentra menos preocupada por la perspectiva. Ella sabe que ella y San enfrentarán cualquier conflicto que la vida les depare juntas, como un equipo. «¿Lista, señora Nantrakul?», dice el miembro del personal en voz baja. Ella asiente, observando desde un lado del escenario cómo uno de los líderes mundiales de la UNESCO la presenta a la multitud reunida para el evento, promocionando los logros de su empresa. Ella sonríe mientras escucha al hombre delirar sobre todas las grandes cosas que Mon y su equipo han hecho por el bien del periodismo en su región natal.
Sus ojos vagan hacia la audiencia tenuemente iluminada, donde su mirada finalmente encuentra a Sam, su postura erguida como un alfiler, las piernas cruzadas y sosteniendo una copa de champán. Los ojos de Sam brillan mientras escucha al orador hablar sobre lo maravillosa que es Mon. Y Mon se muerde el labio cuando ve a su esposa inconscientemente asentir con la cabeza cuando el hombre llama a Mon un héroe de buena fe para los periodistas de todo el mundo. Al llegar al final del discurso, el hombre se vuelve hacia el backstage, donde Mon espera pacientemente. Y ahora, sin más preámbulos, les presento a la señora Corcamon Anantrakul, la invitada de honor de esta noche, dice aplaudiendo con el resto de la audiencia mientras Mon se dirige al podio. Ella mira al teleprompter, confirmando que su discurso ha comenzado a rodar. Gracias a todos por estar aquí esta noche en este hermoso lugar para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un día que conmemora el trabajo que hacemos para mantener la honestidad y la integridad a la vanguardia de la industria de los medios. Comienza. Continúa describiendo el trabajo reciente que ha realizado su equipo, su preocupación sobre el panorama político actual y un llamado a la acción para todos los reunidos allí. Tiene que recordarse continuamente a sí misma que debe mirar alrededor de la habitación, porque su mirada está continuamente cautivada por su deslumbrante esposa en la primera fila de la mesa. Así que esta noche estoy muy orgullosa de estar aquí entre todos ustedes, mientras celebramos nuestros logros y reconocemos que hay mucho camino por recorrer. Mañana seguiremos peleando la buena batalla, para que nuestros hijos puedan vivir en un mundo mejor. Antes de terminar, quiero dejarles con un pensamiento final, dice, mirando alrededor de la habitación por última vez. A veces parece que hay demasiado odio en el mundo, demasiada oscuridad, demasiado conflicto. Pero lo más poderoso que tenemos, continúa. Sus ojos capturan los de Sam y no se apartan. Los ojos de su esposa están llenos de lágrimas, su mirada rebosante de orgullo, amor y felicidad. Lo más poderoso que tenemos es el amor y esperanza. Como dijo la gran Emily Dickinson, la esperanza es algo con plumas que se posa en el alma y canta la melodía sin las palabras y nunca se detiene en absoluto. Cuando tengas ganas de rendirte, solo recuerda esas palabras y reconoce que el amor y la esperanza, como un pájaro, no se pueden enjaular. Siempre encontrarán una manera de volar libres. Y aquí termina esta maravillosa obra.